Vamos a empezar con primero presentarnos ya para el video. Bien, Vitaquant Investment es un pequeño quant hedge fund. Somos varios, somos ya 6 miembros. Tenemos varias especialidades, un científico de datos, mi persona, un economista, 2 ingenieros, un matemático y ahora se sumó un pasante que también de hecho es ingeniero. Así que es bueno porque el equipo de VitaQuant está creciendo bastante rápido en estos últimos meses. Bien, para empezar esta sesión, y dado que la publicidad del anuncio decía que se supone que están hablando con alguien que conoce este sector, alguien que es experto en este sector. Por lo que voy a presentarme. Mi nombre es Fidel Ramos, Fidel Alberto Ramos. Soy científico de datos. Tengo también credenciales como analista bursátil y como desarrollador de inteligencia artificial. Bien, tengo bastantes en esos 3 campos. Vale, he trabajado para The Shell Group, que es una gestora estadounidense, y pues esta empresa me permitió analizar los mercados, desarrollar estrategias, encontrar alfas en el mercado. Así que fue realmente un gran apoyo para mi carrera profesional. Dicha Group he trabajado como analista. Wells Fargo Advisors es una especie de broker, ¿vale? Es una especie de broker, de hecho es uno de los 10 más grandes proveedores de liquidez de Estados Unidos, así que también me permitió aprender muchísimo de ese campo. Wells Fargo Advisors, ¿vale? Ahí trabajé como analista. Bien, tenemos un broker y tenemos una gestora. De ambos ya podemos decir que algo sé del campo de comercio bursátil, tanto discrecional como algorítmico. Y ahora fundé VitaQuant con unos colegas, con 3 colegas, y justamente ahora trabajo como desarrollador algorítmico, comerciante algorítmico. Me especializo en el campo de futuros y de derivados financieros, como los CFDs, como las opciones, y también las acciones. La renta fija no la tocamos mucho, simplemente para hacer cobertura y bajar un poco el riesgo. Bien, ese sería mi perfil como profesional. Así que, dado que conocen ya que he trabajado en un broker, en un gran broker, como analista y en una gestora, T-Shaw Group, y ahora que estamos en una Quant Hedge Fund, mm, que es VitaQuant. Bien, ahora que saben quién soy, vamos a proseguir. El tema para este webinar es el comercio discrecional. Bien, el comercio discrecional es muy importante. Hoy en día está siendo muy popular con el tema de las criptos. Veo muchísimo la publicidad por todo lado y creo que merece un poco de atención, pero no tanto con esa publicidad, con esos carros de lujo, con esas mansiones que se hace ver, sino desde un lado profesional. Bien, vamos a profesionalizar un poco estas cosas. Les voy a dar muchas definiciones, les voy a dar también una visión realista. Bueno, esperemos que entre más gente. Y pues bueno, si no, también tengo muchísimas preguntas que yo mismo voy a resolver para que así este video sea ameno. Bien, empezamos. Definición de trading. El trading se puede dividir principalmente en dos subsectores, que sería la inversión, o dos términos, perdón, y la especulación. Usualmente hay muchas personas que confunden esos términos. La inversión la podríamos definir de una forma sencilla como la operativa de cualquier persona, ya sea individual o institucional, en un activo, pero que éste sea para crecer, bien que sea para crecer, no para necesariamente tomar beneficio de una empresa en ciertas circunstancias. Por ejemplo, las acciones son un muy buen ejemplo. La inversión en acciones es un muy buen ejemplo, dado que una acción o se invierte en una acción por el hecho de que queremos o esperamos que la empresa crezca. Bien, por eso solamente en muchas bolsas de valores solamente se puede comprar.
Esa es la razón. A eso sí se le podría considerar inversión. Además, usualmente es en plazos altos, desde meses hasta incluso años. Eso es inversión. La especulación, por otro lado, también es trading. Bien, también es trading. ¿Por qué? Porque trading en inglés significa comercio. Así que tanto inversión como especulación, ambos son comercio. ¿Vale? Ambos son comercio. La especulación es un caso particular porque si bien la inversión se toma para ganar, todos queremos dinero, la especulación es diferente a la inversión porque no nos interesa en realidad esperar que la empresa esté mejor en un tiempo. No nos interesa. En la especulación podemos vender, tomar beneficio de que la empresa pierda, tomar beneficio de que un derivado caiga, apostar contra un país, apostar, vamos a decirle así, apostar entre comillas, tomar partida, vamos a mejorar ese término, tomar partida de incluso sintéticos, de derivados, de un miles de derivados en todo el mundo. La especulación es comprar, vender, hacer cobertura, hacer lo que quieras, sin importarte necesariamente que una entidad, como en este caso una empresa, suba. Bien, no nos interesa que suba. Así que esa es la diferencia resumida entre la inversión y la especulación. ¿Vale? Hay, hay cierto matiz entre los dos, pero se puede diferenciar. Ambos son trading. Ojo, ambos son trading. Vale, una definición ahora por su ejecución del trading. El trading lo podemos identificar o lo podemos dividir en tres clases, que sería el trading discrecional, el algorítmico y el cuantitativo. El discrecional es el que hoy vamos a hablar, así que lo dejamos un rato. El trading algorítmico, una pasada rápida, es el comercio desarrollado, bueno, escrito en código de las estrategias, ¿bien? Son estrategias que se codifican y que se mandan al mercado ya automáticas. El trading algorítmico engloba al trading cuantitativo. El trading cuantitativo o análisis cuantitativo, sería mejor el término, es este comercio o análisis en el cual necesitamos modelado matemático, econométrico, estadístico, y con esto, usualmente, podríamos decir un 90%, casi todo el comercio o análisis cuantitativo es ya automático. Por lo tanto, por eso decimos que está englobado dentro del trading algorítmico. ¿Bien? Hay muy pocas estrategias cuantitativas basadas en modelos que aún se ejecutan discrecionalmente. Bien, muy pocas, casi todas son automáticas. Y eso yo lo he podido ver en las instituciones a las que he tenido acceso. ¿Vale? Bien, vamos a hablar del trading discrecional, que es el tema principal. Vamos. El trading discrecional. ¿Qué involucra el comercio discrecional? Involucra toda operación a discreción de un trader. A discreción, perdón, a discreción de un comerciante. Cualquiera sea este. No importa si es un particular, como tú, como yo, o algún gestor que esté en alguna institución. Bien, no importa. El comercio discrecional, vamos a ver, va a involucrar muchísimas cosas. Vamos a empezar con una diferencia importante que me gustaría recalcar antes de pasar directamente ya al comercio discrecional, que es dividir el mercado al contado y el mercado apalancado. Uh, ya van a ver para qué sirve esto, pero deben de notarlo. El mercado al contado, vamos a tomar nuevamente el ejemplo de las acciones, es un mercado en el cual todo lo que nosotros invertimos va a ir directamente a lo que estamos comprando. Bien, por eso que cuando compramos una acción en una bolsa de valores, nosotros, imaginemos, compramos Apple, ¿ya? La más, o Tesla, cualquiera. Todo el dinero que nosotros tenemos, imaginemos $10,000, también se van a comprar con $10,000 esas acciones. Bien, tal cual. Pero en el mercado apalancado, como en el de derivados, por ejemplo, futuros, CFD, sintéticos, opciones, etcétera, todos esos mercados son apalancados. Se puede apalancar. Bien, hay una opción de apalancar. ¿Qué significa apalancar? Es pedirse prestado
de alguien, de un proveedor de liquidez o del broker directamente, y con eso multiplicar el dinero que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos $10,000, no vamos a comprar el activo con esos $10,000, sino que como podemos apalancar, tenemos la opción de apalancar, podemos incluso meter por 10. ¿Cuántos serían 10,000 por 10? Pues serían 100,000. Podríamos invertir $100,000 en lo que nosotros quisiéramos comprar o vender. Ese es el beneficio del apalancamiento, ¿vale? Esto sí necesitaba recalcar. ¿Para qué? Para lo siguiente. ¿Qué se puede operar en un mercado? Literalmente cualquier cosa. Lo único que depende es el tipo de contrato. Bien, ahí tenemos los contratos de acciones, de opciones, de CFDs, de futuros y muchísimos más. Así que lo único que depende son los contratos. Por ejemplo, nosotros podríamos comprar Tesla como si fuera una acción en el mercado al contado. Bien, podríamos comprarlo, pero si nosotros, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar Tesla como si fuera un derivado, podríamos comprar futuros incluso de acciones o opciones sobre acciones o CFDs de acciones. Es por eso que todo depende del contrato con el cual queramos comprar Tesla. Tesla es una acción, claro que sí, por naturaleza es una acción, pero se pueden comprar con otros contratos. Así que, literalmente, por eso decimos que cualquier cosa se puede operar. Lo único que depende es el tipo de contrato que estemos asumiendo para comprar eso que queramos. ¿Vale? Pues bien, en el mercado existen acciones, índices, commodities, monedas, tipos de interés, energía, y dentro de cada uno, pues tenemos muchísimos. Bien, en las acciones nada más, en Interactive Brokers tenemos más de 70,000 opciones. Bien, 70,000 acciones, perdón, para que nosotros escojamos. Son muchísimas, imagínense 70,000. Es demasiado. Es por eso que en las instituciones normalmente lo que se hace es desarrollarse um, webs de análisis, se pueden desarrollar, bueno, vamos a decirle solamente web de análisis, son algoritmos propios de esas instituciones en el cual se analiza automáticamente todas estas. Ya he mencionado varias veces hace un tiempo, se usan filtros automáticos para ver y recorrer todas estas acciones en un tiempo mínimo. Bien, eso es lo que hace una institución. Nosotros, como retails, es un poquito difícil, pero con la tecnología que tenemos hoy en día y el fácil acceso, ya se puede hacer. ¿Ven? Ya se puede hacer. Y bueno, ahí lo tienen. Cualquier cosa se puede operar. Los mercados. Bien, aquí tenemos cosas para diferenciar. Los diferentes mercados que podemos encontrarlos. Los más clásicos podría ser la bolsa de valores. Es lo que todo mundo, cualquier persona de a pie puede escuchar hoy en día, bolsa de valores. Dentro de la bolsa de valores tenemos lo que normalmente se cotiza, son las acciones, los bonos, tipos de interés como renta fija, ETFs, ADRs, que también están volviéndose bastante populares. Más que nada, los ETFs. Los ETFs, de hecho, son muy recomendables para personas que no quieren hacer trading como profesión, sino como inversión, porque reúne, hoy en día es muy, muy bueno, reúne las mejores acciones o las más valuadas o las que más valor tienen en el mercado y los que escogen esto, ya hablaremos otro día de quién escoge las acciones que cotizan en el S&P 500, pero están muy bien, es una cartera muy buena, hay carteras muy buenas en los ETFs, y pues las principales como el S&P 500, el DAX, etcétera, como los índices principales, son muy buenos. Así que para cualquier persona que no quiera hacer trading de forma profesional, sino como inversión, puede directamente entrar a ETFs, ADRs, si quiere tomar más riesgo ya a las acciones. Bien, pues eso está dentro de la bolsa de valores, es lo más común, uh, es un mercado muy accesible. El mercado de derivados es un poquito más avanzado y nada recomendado para cualquiera que sea retail y que no quiera dedicarse al comercio. Bien, no es para inversores. Los futuros, las opciones, los CFDs, etcétera,
no son para inversores, son para operadores que están tomando o que quieren tomar, perdón, cobertura frente a un riesgo. Si quieren cubrir ese riesgo, pues se compra futuros. Bien, opciones o CFDs. Bien, estos mercados son muy buenos, permiten muchísimo apalancamiento, empezando desde un apalancamiento desde 2 hasta uno de 200. Bien, aunque ahora, pues las nuevas regulaciones ya no permiten apalancarse más de 20. Bien, si tienes 10.000, pues simplemente vas a poder apalancarte hasta 200.000, que sería 10.000 multiplicado por 20. Bien, ese sería el máximo. Pero bueno, luego tenemos el mercado de sintéticos, que es muy complejo. Lo voy a hablar, pero también en otro webinar, muy completo. Bien, y estoy preparándolo. Y este mercado, pues también lo mismo, es otro mercado para nada recomendado para un inversor, sino que también para alguien que se dedica al comercio bursátil. ¿Qué se analiza principalmente en cualquiera de estos mercados? En cualquiera, incluyendo los sintéticos. Se analiza la volatilidad, el volumen, la liquidez, la coyuntura, solamente en los casos macro, y el valor, también en los casos macro. La coyuntura podríamos decir las noticias económicas de un país, las elecciones presidenciales, los cambios en políticas económicas, etcétera. Y el valor podríamos ver como análisis de estados de resultados, de estados financieros, etcétera. ¿Vale? Incluso la evaluación bursátil que hacen los operadores valor. A eso consideramos como cosas que se pueden analizar, ¿bien? En cualquiera de estos mercados, en acciones, en ETFs, en futuros, opciones, en todo se puede ver el volumen, la liquidez y la volatilidad. ¿Bien? ¿Vale? Pues teniendo esto en cuenta, ya podemos pasar a, bueno, vamos a diferenciar una cosa más para ya ver directamente el comercio discrecional. Otra cosa que diferenciar y que veo muchísima confusión en Internet, más que nada, muchísima confusión de verdad, no sé, consultan a expertos, entre comillas, que los confunden más todavía, así que quisiera darles una visión sencilla, pero realista de las cosas, ¿vale? Bien, diferenciar. ¿Qué es una plataforma de negociación? Una plataforma de negociación es, tal como su nombre indica, una plataforma para que un operador o inversor pueda ejecutar una orden, una compra o una venta en el mercado. Eso es todo. Eso es una plataforma de negociación. Bien, es un software como, no sé, como PowerPoint, como uh, como cualquiera de estas softwares que nosotros tenemos en nuestra computadora. Eso es una plataforma de negociación. ¿Qué es un proveedor de datos? Un proveedor de datos es, como su nombre indica nuevamente, el que le da los datos a esta plataforma de negociación para que tenga la visualización a tiempo real de lo que se está viendo en pantalla. Las acciones, cuánto es el precio, cuánto se movió para arriba, para abajo. Todo eso lo da otra empresa. A esta empresa se le llama proveedor de datos. ¿Vale? Entonces, el proveedor de datos vende sus datos a la plataforma de negociación. Y la plataforma de negociación, que es otra empresa, le da esta pantalla muy bonita, como la que se ve acá a la derecha, al trader o al inversor. ¿Vale? Pasamos. El broker. ¿Qué es un broker? Esto ya lo hablé. Los brokers son intermediarios financieros que hacen eso, intermediar entre un posible inversor y el mercado directo. Bien, para esto usan muchísimas formas de conexión. Y ahí es un poco más complejo, ya son protocolos, protocolos de interconexión financiera, como se les llama. ¿Vale? Hay muchísimos. En la página de Bitaquant van a encontrar la mayoría. Y si quieren profundizar más en eso, busquen los nombres. La más clásica que sería FIX. Bien, es un protocolo bastante conocido y de fácil acceso. Bien, un broker intermedio, simplemente eso. Nosotros queremos comprar, el broker encuentra la contrapartida. Si nosotros queremos comprar, el broker nos va a encontrar alguien en el mercado que quiere vender. Si nosotros queremos vender, el broker encontrará alguien que quiere comprar. Eso es lo que hace un broker.
Bien, broker, dentro del broker trabajan muy pegados, muy pegados con los proveedores de liquidez. Los proveedores de liquidez usualmente son bancos, porque ellos son los que tienen la liquidez. Liquidez es dinero. Bien, liquidez en términos financieros significa dinero. ¿Quiénes son los que proveen el dinero? Los bancos, porque ellos tienen a montones. Bien, ellos tienen a montones. Entonces, los brokers trabajan muy pegados con estos proveedores de liquidez porque ellos necesitan esta liquidez para ejecutar las órdenes. Bien, esto más que nada en los mercados de derivados, pero también algunas veces en incluso brokers que están en la bolsa de valores directamente. Bien, así que usualmente en el mercado de derivados. Pues vale, en estas tres definiciones o cuatro que hemos dado de plataformas, proveedores, brokers y proveedores de liquidez, no he mencionado jamás a alguien que analice el mercado. Jamás. Bien, usualmente confunden al broker, las personas de a pie, como el que analiza el mercado y dice vamos a comprar Tesla y vamos a vender aquí. No, un broker no hace eso. Vale, ya le expliqué. Un broker no hace eso. Ya hemos diferenciado los cuatro términos. Ahora, dado que ya hemos diferenciado estos términos, pasamos a lo que es un trader profesional. Un trader profesional puede trabajar como retail y también como institucional. Puede trabajar como retail, ¿cómo? Pues usualmente ya he visto varios casos de operadores o traders profesionales que trabajan con su propio capital, bien, porque no están autorizados a gestionar el capital de otros, por eso trabajan como retail, y pues lo hacen muy bien. Hay traders que lo hacen muy bien. Bien, a ver, un trader por definición es aquel, como ya dijimos, profesional que puede o especular o invertir, ¿vale? Eso es, o especula o invierte. A ambos se les llama traders, ¿vale? Ahora, si trabaja para una institución, usualmente son en periodos grandes y también con muchísimo capital. Tienen muchísimos regímenes, como yo he podido observar. Hay muchos regímenes que tienen que respetar en una institución, muchos parámetros, no pueden hacer lo que les dé la gana, no. Ellos están muy controlados, muy supervisados, tienen un equipo, usualmente no trabajan solos. Si quieren ejecutar algo, no se trabaja solo en la mesa de operaciones, sino que tienen que consultar con otros, dado que estas operaciones van a mantenerse en el mercado por muchísimo tiempo. Usualmente son entre 6 meses hasta el año. Es lo usual. Así que tienen que ser buenas inversiones. Es por eso que es un equipo de traders, ¿vale? En el caso retail, como ya dijimos, puede ejecutarse, puede ejercer su labor, perdón, desde cualquier lado del mundo. Es lo que usualmente se vende al público en general. Les dice que pueden trabajar desde la playa, perdón, que pueden trabajar muy poco tiempo, 2 horas, y el resto del día tomárselo como libre, que van a ganar mucho dinero, pero la cosa no es así, ¿vale? La cosa no es así, es un camino muy difícil, y en el caso retail todavía más. De hecho, en el caso institucional, siendo realistas, es más fácil operar que un trader retail. Bien, soy realista, es más fácil. Bueno, pasamos a lo que es un gestor. Gestor se les dice a los traders que trabajan directamente para una institución. Bien, y que además tiene licencia para gestionar capital de otros, porque no es nada más como que tú me das el dinero y otro gestión, no. En muchos países, como en Europa, por ejemplo, varios países que están en la Unión Europea, tienen prohibido, tienen muchos regímenes para los gestores. Hay muchísima regulación. Entonces, no se puede hacer las cosas así por así. De hecho, hay pena de cárcel para esto, así que necesita credenciales. Así como se necesita credenciales para dar asesoría de inversión, también se necesita credenciales para brindar gestión de capital de otros. ¿Bien? Por eso se necesita usualmente trabajar para una institución. Pues vale, eso es un gestor. Aquí quiero diferenciar también estas tres clases de fondos porque usualmente un trader trabaja en alguno de estos. Bien, es por eso que lo puse. Un trader trabaja en alguno de estos. En un fondo de inversión o, vamos a ponerle un paréntesis ahí,
banco de inversión, ¿bien? Fondo o banco de inversión, fondo de cobertura o un fondo mutuo. Bien, ¿qué es un fondo de inversión? Ah, Estos usualmente lo van a poder ver en cualquiera de sus países, incluso en sus bancos, sus propios bancos, a los que ustedes tienen ahí en la vuelta de su esquina, está en todo lado, pues consulte nada más, quiero invertir en algún fondo del banco y ellos van a decir, vale, dame tu dinero y lo ponemos. Usualmente, o lo malo de esto, es que los fondos de inversión últimamente han tenido muchísimas, pero muchísimas fallas. Sus gestores, no sé qué pasó, han tenido muchísimas fallas, justamente por el hecho de que son fondos de inversión. Bien, tienen que comprar acciones usualmente, incluso están obligados a comprar acciones. Hay muchos gobiernos que obligan a estos fondos de inversión o bancos de inversión a comprar cierta proporción de acciones. Por ejemplo, ustedes van a comprar 60% de su cartera en acciones. El otro 40% la van a comprar en bonos del Estado o tipos de interés. Les obligan, ¿eh? Les obligan, no es que ellos quieran. Hay muchos estados que obligan y eso perjudica muchísimo al trader. No se le debe quitar libertad a un trader, sino darles más libertad, más activos que operar. ¿Vale? Ese es un gravísimo error y que ha hecho que en muchísimos casos que he podido apreciar, no solo en Perú, sino en Estados Unidos y en otros países, es que estos fondos de inversión en los últimos años han caído muchísimo. Además, tienen un drawdown, siendo realistas, superior al 40%. ¿Se imaginan un drawdown superior al 40%? Es usual, es común. De los 10 fondos que un banco tiene, vamos a decir 8 o 9 tienen un drawdown, o sea, un riesgo máximo asumido mayor del 40%. Mayor del 40% de riesgo. Es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, también han fallado por el hecho de que les obligan a comprar acciones. ¿Y qué pasó en el caso de la pandemia? Pues los mercados cayeron. Lo que hicieron es aguantar un poco sus posiciones, aguantaron un poco, perdieron muchísimos fondos, pero ya saben que cuando una operación, por ejemplo, una compra de una acción no se cierra, pues está en flotante. Es una pérdida, pero que todavía no se ha asumido. Es por eso que muchos de estos bancos en las bolsas de valores han caído, sus precios han caído, ¿vale? Todo tiene una explicación. Así que estos fondos de inversión en la pandemia, por eso es que también han caído, porque han tenido que aguantar muchísimo la caída del mercado y luego recién vender, ¿vale? Si es que el mercado cayó demasiado. Y, vale, eso es una de sus causas o una de las causas de el gran desastre de los fondos de inversión. Pasamos a los fondos mutuos, ¿vale? Vamos a terminar con los fondos de cobertura. Los fondos mutuos son similares a los fondos de inversión. Um, la única diferencia es que un fondo mutuo, tal como su nombre dice, mutuo, permite la inversión de pequeños inversores, una gran cantidad de pequeños inversores, reúne su capital, los mete en un saquito, vamos a decirlo, los mete en un solo lugar y todo eso lo invierte, pero segmentado. Bien, es un poquito complejo hablar de esto, pero es muy similar a un fondo de inversión, solo que un fondo mutuo ya tiene un poco más de libertad. Ya no está obligado en muchos casos y también ya no compra simplemente acciones, sino que incluso puede meterle derivados. Yo he visto muchos fondos mutuos que ya invierten en derivados para cubrir el riesgo. Si tú tienes compradas acciones como un fondo y administras un fondo, tienes, imaginemos, 10,000 acciones en Tesla. ¿Qué vas a hacer si el mercado está cayendo, siguiéndose en picada por la pandemia? ¿Lo vendes, aguantas o qué haces? Puedes cubrirlo. Te vas al mercado de derivados, compras una opción, te metes en venta, ahí, bueno, no se llama venta en opciones, pero lo llamaremos así, cubres la posición de la acción y ya está. Ya no tienes riesgo de esa acción. Bien, entonces se puede cubrir riesgos. Ya no es como el fondo de inversión tan limitado. El fondo mutuo tiene un poco más de libertad. Bien, ese es el beneficio. Los fondos mutuos les va bien. Lo malo de un fondo mutuo, ahí está lo malo. Bien, ya dije lo bueno, ahora vamos a lo malo. Lo malo es que el fondo mutuo tiene muchísimos problemas por el caso de las comisiones.
Bien, las comisiones en los fondos mutuos son altísimos. Te están cobrando incluso he llegado a ver hasta un 50%. Bien, lo normal es un 20, un 30, 40 y lo que quieran en realidad. Ellos no tienen un límite establecido por el gobierno. Un fondo mutuo es caro porque te cobra también comisiones por respaldo, como una especie de seguro, te cobra comisiones por mantener tu cuenta, usualmente te cobra un 3% al año de todo lo que tienes invertido, solamente por tenerlo. Parece un poco tonto, pero así es. Por tenerlo invertido ya te está cobrando. Y si pierdes, no les importa. Si ganas, tampoco. Siempre ellos van a ganar. Y es por eso que usualmente la gente tampoco invierte mucho en esto. Bien. Ahora, hay uno que no, la gente no conoce. Es un fondo de cobertura. La gente no conoce los fondos de cobertura porque usualmente se han especializado en capitales grandes. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de esto. Los fondos de cobertura se han especializado en capitales grandes. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy conocido que se dedican tanto a los capitales grandes, o por ejemplo, a los gestores de familias ricas, ven que también hay fondos de cobertura especializados en gestionar capital de millonarios, sí hay, en familias ricas. ¿Quién cree o quiénes creen ustedes que mantienen la riqueza de esas familias? Hay gestores que trabajan para ellos, ¿vale? Esos son usualmente los fondos de cobertura y trabajan para instituciones grandes, bien, muy grandes, para empresas retail, por ejemplo, conglomerados. Todos ellos acuden a los fondos de cobertura porque son los mejores en diluir el riesgo lo máximo posible, porque a un fondo de cobertura no le interesa lo que pasa en un mercado. COVID no le interesa. Bien, 2008 o desastre bancario o las Torres Gemelas se cayeron, no les interesa. Un hedge fund puede ganar en cualquier circunstancia porque tiene permitido, por regulación incluso de un país y supervisores, que puede hacer lo que quiera. Bien, puede entrar, como su nombre dice, en cobertura. ¿Qué significa cobertura? Entrar en compra y venta incluso a la vez. Puede estar comprado y vendido a la vez para cubrir un riesgo implícito de alguna otra acción detrás. Puedes meter opciones con futuros, mezclar esto con ADRs, cubrir acciones con ADRs, cubrir cierta cantidad o una cartera de acciones con un índice en un ETF. Pueden hacer lo que quieran. Eso es un fondo de cobertura. Pueden especular en un mercado de CFDs para no tener comisiones grandes. Pueden hacer lo que quieran, literalmente, ¿vale? Tal como se lo estoy explicando. Y ese es el beneficio de un fondo de cobertura, ¿vale? Ese es el beneficio. Ahora, dado que ya les he hablado de estos tres, ya les decía, ¿por qué les estoy explicando los fondos? Pues porque un trader trabaja en alguno de estos. Bien, aunque no se llamen así tal cual fondo de inversión, de cobertura o mutuo, implícitamente, por regulación, están en alguno de estos tres. ¿Bien? En alguno de estos tres, sí o sí. Si se puede investigar un poquito más a fondo, la empresa o el banco que ustedes quieran, o el fondo que ustedes quieran, está dentro de alguna de estas tres categorías. ¿Bien? En alguna de estas tres. Vale, Daniel preguntó, ¿cómo invertir? ¿Con invertir te refieres a largo plazo? A diferencia de especular. Vale, en las siguientes diapositivas te explico eso, ¿vale? Justo tengo una diapositiva exacta o perfecta para eso. Bien, dado que ya expliqué sobre los fondos y que el trader contratado por una institución puede trabajar para alguna de ellas, pues les voy a hablar un poco de la realidad de 2021, 2020, incluso desde los 2000, ¿vale? Principios de 2000. Desde principios de 2000, ya he mencionado varias veces en VitaQuant, en la página, que estamos teniendo muchísimos cambios en el mundo. Hemos pasado del comercio discrecional al comercio algorítmico en muy pocos años. Todo empezó en 98, 1998, ya se empezaba a tener estos algoritmos avanzados, incluso antes, ¿vale? Incluso muchísimo antes, y se estaban conociendo como las black box o cajas negras. Bueno, hacían arbitraje, hacían estrategias de reversión a la media y cosas no muy complicadas, ¿vale? Muy sencillitas, pero
al ser hechas automáticamente, pues estos bancos se llenaban de dinero, bien, se llenaban de dinero. Cuando alguien gana dinero, ¿qué pasa? Los demás bancos se ponen celosos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ellos también empezaron a hacerlo. No son tontos, tienen dinero, tienen profesionales, tienen científicos. Venga, que vamos a hacer lo mismo. Entonces empezaron a crear más y más y más de estos algoritmos, bueno, automáticos, estrategias automáticas basadas incluso ya en análisis cuantitativo desde el 2002, y pues todo el mercado ya fue llenado de este tipo de algoritmos. Desde 2002 para adelante se empezó a llenar los mercados y el comercio discrecional bajó muchísimo. Bien, y solamente lo hacían los operadores grandes, bien, lo que podríamos llamar como values, los gestores de carteras a largo plazo, ellos nada más hacían operaciones discrecionales. Hoy en día, voy a publicar algunas cosas en la página de VitaQuant. De hecho ya tienen uno. Hay un libro en la biblioteca de la página en donde van a poder encontrar los datos actuales hasta el 2019 de la realidad que tenemos hoy en día, ¿vale? Y ahí pueden ver todo. Y esa realidad nos dice que el comercio algorítmico abarcó todo. Bien, el comercio en HFT y ultra HFT, pues ya tiene muchísimo más, abarcado muchísimo más, ya tiene un 30-40%. Ahora los bancos ya ni siquiera hacen operaciones a largo plazo algorítmicas, sino ya de frente a cosas de microprecio, a muy pequeños periodos de tiempo, y todo esto pues ya está en Ultra HPT, ¿vale? En un 30-40%. Así que la realidad del comercio discrecional o de los traders discrecionales es que hoy en día solamente trabajan en fondos mutuos y muy pocos en los fondos de inversión. Es la realidad, ¿vale? No les voy a engañar. Los fondos de cobertura, yo no he conocido ni uno, ningún fondo de cobertura que haga operaciones discrecionales, o sea, a mano. ¿Bien? Ninguno. Todos contratan especialistas para automatizar los sistemas. ¿Bien? Así que bueno, pueden buscar en LinkedIn empleos de comerciante y van a ver todos, absolutamente, piden alguna capacidad para programar. Bien, todos. Vale, aquí voy a responder esa pregunta de Daniel sobre el tiempo. ¿Vale? Pues vale, la forma correcta de operar. No hay una forma correcta de operar. Ya que esa sería la respuesta a eso. No hay una forma correcta. Todo depende. Pero fíjate, no puedes decir depende nada más. ¿Depende de qué? Depende del tiempo. El tiempo es lo más importante. El tiempo es importantísimo en lo que se quiere operar. Aquí tenemos, según el tiempo, también nos va a interesar ciertas características para analizar en el mercado. Por ejemplo, empezamos de acá arriba. Si estamos queriendo operar value, o sea, en meses o años queremos mantener nuestra inversión, vamos a necesitar analizar estados financieros, estados de resultados, necesitamos hacer una evaluación correcta, buena, uh, de esta acción o de ese bono o de lo que queramos, y tenemos que ver además la coyuntura en la que estamos invirtiendo. Si estamos en elecciones, si pasó un desastre, cualquier cosa afecta. Cualquier cosa de estas, afecta a una inversión value en meses y años. ¿Vale? Ahora, si estamos operando, queremos operar en periodos medianos, podríamos decir entre días, semanas, unos cuantos meses, ya no nos va a importar mucho la evaluación. Ven que la evaluación es importante en análisis value, pero en periodos más pequeños, usualmente en un fondo de cobertura, no interesa mucho la evaluación, ¿vale? Ya no interesa mucho, sino que en vez de esto, lo cambiamos con analizar el volumen. Ahora necesitamos analizar el volumen, la coyuntura y la volatilidad.
Aquí sí interesa la volatilidad, que es cuánto varía el precio. Ahí ya vamos a tener cosas como el análisis de los betas, del alfa, en opciones, en futuros, en acciones. En todos estos se analiza muchísimo la volatilidad, podríamos incluir aquí el precio, la coyuntura, porque todavía importa un poco lo que pase en un país, noticias y demás, y el volumen. Bien, el volumen aquí entra con muchísima importancia. El volumen, o sea, es cuántas operaciones se hace, y de eso también depende mucho. Si bajamos un poco en periodo, a periodos intradía, o sea, dentro de un día, para este tipo de análisis y de operativa, en horas, incluso minutos, ya no necesitamos la coyuntura. La coyuntura ya no nos interesa. Ya no me interesa si es que en Perú está habiendo elecciones, si es que entra un corrupto, si es que se caen las Torres Gemelas, si es que hay un atentado terrorista, no me interesa. Usualmente, estas cosas de coyuntura afectan al precio, claro que sí. Hombre, afecta al precio, pero para analizar, para analizar operaciones, para operar en intradía, en horas y minutos, ya no interesa, sino que necesitamos observar al volumen directamente, a la liquidez y a la volatilidad, ¿vale? A esos tres. Ya no nos interesa la coyuntura. Ahora reemplazamos la coyuntura con la liquidez. La liquidez es la contrapartida del volumen, ¿vale? Es la contrapartida del volumen. Ahí sí que nos interesa volumen, liquidez y volatilidad. Y dentro de la volatilidad está el precio. Esos cuatro datos nos interesan. Si bajamos a algo más pequeño que intradía, ya estamos entrando a HPT. HPT ya es menor a 10 milisegundos. Bien, operas en una latencia de menos de 10 milisegundos, puedes decirte que ya eres un trader de alta frecuencia. A ellos ya no les interesa mucho la volatilidad. Pueden ver que la volatilidad ya no está, ¿vale? Sino que como el precio está dentro de la volatilidad, del análisis de volatilidad, usualmente lo que se analiza ya son procesos estocásticos. En términos sencillos, cosas aleatorias, ¿vale? Es un campo de la probabilidad y la estadística muy amplio y se puede analizar con econometría, con modelos, muy fácilmente, ¿vale? Tampoco es muy complejo. Y importa muchísimo la liquidez, el volumen y el precio, ¿vale? Que estaría dentro de esto, ¿bien? De los procesos estocásticos y el modelado. Es lo que hace un HPT usualmente, ¿vale? No le interesa para nada la coyuntura. Que hay un flash crash en el mercado, que SP500 está cayendo un 30%, no me interesa. No me interesa lo que haya pasado o la coyuntura o la volatilidad implícita o explícita de un mercado, no me interesa. Yo veo lo que pasa al milisegundo. Como soy tan rápido, pues las operaciones las puedo ver a tiempo real. Y también las ejecuto, las hago a tiempo real. Bien, a muy, muy rápido. Estrategias como estas, como el market making, que son las que nosotros hacemos en VitaQuant, dado que estamos por debajo de 10 milisegundos. Así que podríamos decir que por lo menos dos de nuestras 5 estrategias son HPT, ¿vale? Pero solamente se usan para ciertos casos. Por ejemplo, para la creación de mercado. En el caso de arbitraje y otras cosas, ya es un poco más difícil, ¿vale? Necesitas más velocidad. Si quieres más velocidad, pues ya necesitas el Ultra HPT. Se le llama Ultra HPT a las operaciones que están más abajo, más pequeñas, o más rápidas, perdón, que 50 microsegundos. Fidel, ¿qué es un microsegundo? Un microsegundo es una millonésima parte de un segundo. Así de pequeño estamos hablando. Es extremadamente rápido. Muy, muy rápido. ¿Vale? Ahora, Ultra HPT ya son menos a 50 microsegundos. ¿Cuál es el límite actual del mejor fondo de inversión del mundo? Es de 12 microsegundos. ¿Bien? Perdón, estamos hablando en rapidez, no en rentabilidad, en rapidez. Es de 12 microsegundos. Ese es lo máximo que han llegado. ¿Y cuál es el límite teórico? Es decir, que nunca se va a llegar a alcanzar. Si alguien aquí ha llevado matemática o cálculo 2 en la universidad, pues sabe que es un límite, ¿verdad? Un límite
eh, aplicado al trading es algo que no se va a poder alcanzar jamás, pero que está ahí presente. Eso se le llama un límite teórico. Ese límite teórico es lo más rápido que se va a poder alcanzar jamás y que nunca se va a alcanzar, de hecho. Ese límite está en 5 microsegundos, ¿vale? Algunos dicen que 4, otros que 5, pero en muchos papers indican que en esos dos. Bien, tampoco está muy decidido. Va a depender también de la tecnología que aparezca luego. Así que lo que actualmente tenemos son 12 microsegundos. Es extremadamente rápido. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer como operador discrecional? Se puede hacer value, se puede hacer operaciones en mediano plazo y se puede hacer intradía. Estos tres se pueden hacer con trading discrecional. De aquí para abajo, imposible. Bien, y necesitas habilidades, ya conocimientos en ingeniería FPGA, se necesitan conocimientos en programación um, embebida, vamos a decirle, porque es programación para objetos, ¿bien? Eso se dice sistemas embebidos. Van a necesitar programación, por ejemplo, en C, en C++, en C Sharp, en esos tres principalmente. Esos son los lenguajes que usualmente estas empresas de HFT contratan. Incluso nosotros tenemos ingenieros FPGA, así que soy realista. La ingeniería FPGA es la nueva, mm, es lo que usualmente ya se está usando en este tipo de compañías, ¿vale? Y lenguajes como Python, R son demasiado lentos para eso. Pues pasamos. Bien, ahora sí vamos a pasar ya al comercio. Bien, sé que de casi un poquito largo, a ver cuánto vamos. 54 minutos, vale, todavía nos queda. Bien, vamos a ver algo para intradía. Lo de Value lo podríamos hablar en otro momento, aunque si quieren preguntar, con muchísimo gusto les voy a responder porque muchísimos de mis estudios están basados en eso. Bien, vale, intradía. Herramientas básicas para un trader feliz. ¿A qué me refiero con esto? En la operativa intradía, como vieron, lo que importa es la volatilidad, la liquidez y el volumen. Así que eso tienen que analizar. Si no lo ven todo, pues no están viendo nada. Al final, en el mercado bursátil o de derivados, tienen que ver la mayor cantidad del mercado que puedan. Todo lo que puedan. Van a ver que en ese paper que les menciono, que voy a colgar también en la página de Facebook, van a encontrar en ese pequeño documento la realidad que les decía y también la realidad de nuestros mercados, a lo que se llama segmentación de los mercados. ¿Qué es la segmentación de los mercados a día de hoy? Significa que, por ejemplo, cuando ustedes compran SP500, ¿en dónde creen que compran ustedes? Fidel, lo compramos en un broker. Sí, sí, pero el broker, ¿en dónde lo compra? ¿En dónde te compra a ti, operador, el SP500? En un mercado. Usualmente este mercado podría ser, no sé, vamos a ponerle la bolsa de Nueva York, ¿bien? Pero también podría ser el mercado de derivados de Chicago, o podría ser otro de Nueva York. Hay varias bolsas, ¿bien? O el mercado de Hong Kong, que también ofrece SP500. Existen bueno, vamos a poner, para el caso de SP500, vamos a poner que existen, pongamos unos 20, ¿vale? Unos 20 mercados que el broker tiene que escoger para que te mande la operación y tú puedas comprar ese SP500. A eso se le llama segmentación de mercado. A día de hoy y desde el 2011, la segmentación de mercado ha aumentado muchísimo. ¿Para qué? Porque desde 2011 e incluso un poquito más antes, desde el 8, 11, justamente por estas crisis, atentados y todo eso, que causaron gran pánico en los mercados, uh, los bancos y los grandes fondos que invertían en estos mercados, en estas bolsas, pues sintieron pánico. Y si pasaba otra vez, deberían de tener algo que los respalde. Es por eso que empezaron a segmentarse, crear muchísimos mercados en diferentes contratos, en futuros, CFDs, opciones, transacciones directas, Direct Market Access, entre bancos, con las dark pools,
Y todas esas segmentan el mercado y protegen a la economía global de un flash crash demasiado grande o de cualquier crisis, ¿vale? Es un seguro para el mundo, la segmentación de mercado. Bien, seguramente no lo sabían, pero ahora ya lo saben. Y en ese paper que les voy a compartir van a encontrar muchísimos más detalles. Bien, ahora, ¿por qué les menciono esa de la segmentación? Y que se puede comprar SP500 en una gran cantidad de mercados. Bien, el mercado de Chicago, por ejemplo, es uno de los mercados más grandes en Estados Unidos en derivados. Si tú quieres comprar un futuro de SP500, debes ir a CME, bien, a la bolsa de Chicago. Ahora, si tú quieres comprar una acción o un ETF, tienes que ir a una bolsa de Nueva York, ¿ya? Siguiendo los ejemplos. Tienen que irse a los más grandes. Ojo, son los más grandes, pero no son los únicos. Recuerda, segmentación, no son los únicos, ¿vale? No son los únicos. ¿Qué causa esto? Que cuando ustedes vean en sus pantallas este tipo de gráficos, bien, de volumen, de liquidez, de análisis de profundidad de mercado, de volume profile, de lo que quieran, no están viendo en realidad el SP500. No lo están viendo completo, sino que están viendo una parte. Están viendo la parte que te está mostrando esa bolsa. Por ejemplo, la de Chicago para el SP500. Solo están viendo los datos de la bolsa de Chicago, pero no están viendo las de Hong Kong, no están viendo las de Nueva York, ¿vale? Hay muchísimos mercados más pequeños, pero que juntos pueden ocultar información de lo que tú estás viendo en tus pantallas. Esto de acá no es real. Aunque tú pienses que es real, no es real porque el mercado está segmentado. Es por eso que las operaciones en intradía son tan difíciles. Pero les voy a dar un alivio, y es que hoy en día existen formas de remediar esto. ¿Ven? Hay formas de juntar todos estos exchanges, todas estas bolsas, juntar sus datos en un solo gráfico. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Bien, usualmente en un fondo de cobertura como nosotros o en un fondo de inversión, ya se hace esto. Bien, los profesionales hacen sus propias plataformas, por eso es que contratan a tantos ingenieros, a tantos programadores, a tantos analistas para eso. Bien, programan ellos sus propios sistemas para juntar datos de todas las bolsas que puedan para operar ciertos activos. Bien, es por eso que los traders retail caen. Es por eso que cualquier inversor o comerciante pequeño cae. Bien, si no conoce el mercado, simplemente es carne, bueno, vamos a decirle, es el beneficio del broker. Bien, es por eso que hay tanta publicidad en las redes sociales. Todos son brokers. Al final, ellos son los que van a ganar. El inversor o el trader, no. ¿Vale? Jamás. Por esta razón. Y bueno, quería darles a conocer estos pequeños conceptos que ya hemos visto hasta el momento. Ojalá los incorporen con ustedes y que consideren la realidad de los mercados y el riesgo en el que se están metiendo. Si conocen estos riesgos, también van a conocer a profundidad el mercado y tomar un beneficio no va a ser difícil. ¿Vale? Pues bien, esos son los consejos para un trader feliz. Bien, y las herramientas que pueden ver aquí en pantalla son aquí arriba el order flow, aquí abajo el order flow, perdón, el bookmap XFry y bookmap preconfigurado de ATAS, ¿ves? Que es una plataforma. Ya hemos dicho que es una plataforma, que es un proveedor de datos, que es un broker, que es un proveedor de liquidez. Son diferentes. Ya lo hemos explicado. Son diferentes. Y aquí abajo tenemos la huella de mercado, como se le llama, el order flow. ¿Vale? Hay muchísimas como estas, muchas más herramientas, pero esos son para intradía. ¿Vale? Para el value se usa otras cosas. Para operaciones en mediano plazo, otras cosas. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Se usan diferentes parámetros de análisis. La coyuntura, las noticias, la volatilidad y cosas que no se usan en periodos más bajos. Bien, pues ya está. Ahora, las instituciones, como les decía, hacen esto que les menciono y además pueden contratar servicios que nosotros no podemos pagar, como operador retail, que podrían ser cosas como Reuters, Bloomberg y herramientas programadas especialmente para ellos. Justamente yo entré para Wells Fargo Advisors
para trabajar con ellos y programé o fui parte pequeña de un gran equipo que hacía estas herramientas para ellos, bien, para analizar sus datos. Es lo que hacen ellos, bien, crean sus propias herramientas de análisis. Así que sean realistas, bien, en el comercio bursátil, ya sea en especulación o inversión, ya mencioné que ambos al final son trading, tienen que tomar esta realidad. Bien, muchos de ellos tienen sus propias plataformas y tienen mucha más ventaja que un operador retail. Bien, aquí empieza una pequeña ronda de preguntas. Me hubiera gustado que hubiera mucha más gente, pero bueno, yo voy a responder estas que tengo acá. Si los que están presentes tienen alguna, hagan la pregunta que quieran, ¿vale? Voy a responderles de una forma muy sincera, basada en la realidad que he tenido, en el trabajo, tanto como retail como institucional, ¿vale? Pues bien, voy a empezar a responder los beneficios del trading discrecional. ¿Qué beneficios puede tener alguien que opera discrecionalmente? Es decir, a discreción del operador. Cualquier operación que tú hagas presionando un botón en la pantalla, haciendo clic por ti mismo, decidiendo por ti mismo qué comprar o qué vender, se le conoce como trading discrecional. Bien, porque está a discreción del inversor o especulador, del operador, vamos a decir. Bien, eso es el trading discrecional. Y ya dijimos también sus límites. ¿Qué beneficios tiene? Los principales beneficios de un operador discrecional es que tiene, si es que encuentra una ineficiencia en el mercado, puede actuar rápidamente. Bien, por ejemplo, en esta crisis que hemos tenido, cualquier operador que haya estado viendo una acción de su país, de alguna bolsa de valores de su país, ha tenido la oportunidad de comprar con gran facilidad de acceso cualquiera de estas acciones y tomar un buen precio. Cualquiera, literalmente. Es un beneficio tomar rápidas posiciones de cualquier acción, opción, futuro, CFD, lo que quieran del mercado. Rápido, si es que encuentran una ineficiencia. ¿Por qué? Porque en el comercio algorítmico demora. Programar demora bastante. Testear, hacer backtesting, hacer modelos cuantitativos para esto, aplicar modelos econométricos demora. Demora hacer este análisis. Entonces, en cambios rápidos del mercado, un operador algorítmico, aunque es rápido ejecutando, es lento adaptándose al mercado. En cambio, un operador discrecional es mucho más rápido. Eso es un beneficio. Bien. Desventaja. Desventajas de ser un operador discrecional. Ya lo dijimos antes. La actualidad, la realidad que hoy tenemos desde los 2000, principios de 2000 hasta ahora, es que pues vamos a desaparecer. Los operadores discrecionales cada vez van a ser menores, van a ser más y más y más pequeños y van a gestionar capitales a plazos más largos, inversiones a largo plazo, meses, semanas, años. Bien, es una desventaja. No vamos a estar a la par con la velocidad de un operador algorítmico y cada vez vamos a tener menos capital también para gestionar. ¿Por qué? Porque el capital huye hacia donde hay beneficios. ¿Y dónde están los beneficios? En los fondos de cobertura y en los fondos HPT. Así que ahí se va a ir el dinero. Es una desventaja. Ojo. Consejos de inversor retail. También lo mencioné. Usualmente lo que se podría aconsejar, bien, aunque por ser CFA ya tengo capacidad de aconsejar, así que todo bien, serían los ETFs. Para alguien retail, ETFs ADRs, bien, para alguien retail que no quiera involucrarse profesionalmente en el trading, que quiere hacer su vida, que quiere trabajar en otra cosa, que es un doctor, que es un policía, lo que sea, deben de invertir o en fondos de cobertura, o en fondos de inversión, o fondos mutuos, por eso les mencioné eso, o comprar directamente en el mercado cosas como los ETFs o ADRs, y que también tienen que tener un poquito de asesoría para comprarlos. Solamente eso. Y con eso ya podrían tener buenos retornos, tranquilamente. Bien. Bueno, ese sería realmente el principal consejo para ellos. ¿Qué esperar del trading retail? Bien, ¿qué podemos esperar de el comercio retail, lo que nosotros hacemos, en el futuro? Bien, en el futuro, como les decía, cada vez va a ser menos.
¿Ve? Aunque la publicidad es tanta de que invierte en Amazon, de que ves en YouTube de que invierte en Apple, de que invierte en Tesla, la realidad es que simplemente es beneficio para el broker. El operador no va a ganar. El operador retail, ya sea un novato o alguien experimentado, incluso si trabaja para una institución, cada vez va a ser menor y el capital que administra cada vez va a ser más pequeño también. Así que en algún momento, seguramente en algún momento, como ya pasó de hecho hace un año, les comento luego, van a surgir ineficiencias de mercado que no se pueden cubrir haciendo trading discrecional. Bien, hay riesgos que no se pueden cubrir, que no se pueden anular haciendo comercio discrecional. Necesariamente se tienen que hacer a más rapidez y de forma automática. Bien, por eso es el comercio algorítmico. Así que es la realidad, ¿vale? Pero un beneficio más voy a añadir aquí, un beneficio más es que el comercio retail permite descubrir ineficiencias que nosotros no podríamos entender si nosotros hacemos comercio algorítmico o cuantitativo. Si nosotros hacemos comercio discrecional, vamos a tener un profundo conocimiento de los mercados. Eso se los aseguro. ¿Sí? Se los aseguro. Eso me ha dado a mí muchísima ventaja al momento de trabajar frente a otros que tenían, obviamente, mejores incluso credenciales que yo. Hay gente pues de Oxford, del MIT, pero que en conocimientos reales de mercado no se pueden aplicar los conocimientos que ellos tienen. Bien, eso es lo malo. Mucha gente se va de frente, es un ingeniero, de frente se va a aprender un lenguaje de programación como NinjaScript, vamos a decir Easy Language para TradeStation, o MQL4, MQL5, y de frente empieza a programar su sistema automático, sin saber ni siquiera qué es un mercado, qué estrategia podría programar, sin saber nada, ya está metiéndose a programar. Eso es un gran error y que veo muchísimo en muchos fondos, en muchísimos fondos. Este error de meterse a hacer comercio algorítmico sin conocer el mercado es muy común. ¿Cómo se puede suplir esto? Aprendiendo comercio discrecional, porque esto nos permite entender los mercados, ya decía yo, la profundidad del mercado, tanto el volumen, la liquidez y todas las estrategias subyacentes que se pueden descubrir de estas. Bien, eso es un beneficio del comercio discrecional. Bien, es un gran beneficio de verdad y que por lo menos a mí en la vida profesional me ha dado mucha ventaja frente a otros operadores que no conocían otras formas de análisis. ¿Vale? Es una ventaja, vamos a llamarlo así, una ventaja frente a otros. El comercio discrecional tiene futuro, ya lo veníamos diciendo, y una cosa que recalcar aquí es que los únicos al final que van a hacer comercio discrecional van a ser las personas de a pie, porque ellos van a meterse a comprar acciones, incluso sin conocer, van a meterse a comprar ETFs, ADRs, incluso sin conocer, y es también la causa de que muchos de ellos pierdan, pero al final, por tanta publicidad que hay en Internet, por todo ello, van a seguir haciéndolo. Así que va a durar todavía unos, tal vez 15 años más, y pues a partir de eso ya las cosas van a cambiar. Bien, de hecho ahora ya yo ya no recomendaría a estas personas, a alguien que no se quiera dedicar al comercio profesionalmente en trading, ya no le recomendaría entender siquiera el comercio discrecional, ¿vale? Ni siquiera se lo recomendaría. Solo se le recomiendo el comercio discrecional a cualquiera que quiera entender perdón, a cualquiera que quiera involucrarse y dedicarse a trading, ¿ven? Solamente a ellos. Y bueno, ese es mi punto de vista realista, ¿vale? Totalmente realista. Bien, Roberto, voy a responder tu pregunta. Para un operador retail de futuros, ¿qué fuentes de datos, aparte del proveedor o información, podría sugerirnos para evaluar nuestras operaciones intradía? Justamente lo que les decía Roberto de la segmentación del mercado. ¿Bien? Por culpa de la segmentación del mercado, los operadores retail no tienen acceso actual a las distintas fuentes de bases de datos, a las distintas bolsas de valores o exchange o mercados de derivados del mundo. ¿Vale? Si operas futuros, vas a, por ejemplo, operar el DAX, pero no vas a ver el DAX completamente.
sino una pequeña parte. Y al ver una pequeña parte vas a tener una gran desventaja frente a otros. Mucha desventaja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en primer lugar no puedes ver los mercados ocultos, es decir, las transacciones directas entre intermediarios bancarios. No puedes ver eso. Y eso ya es como en el paper que voy a compartir nuevamente, que tiene en la biblioteca VitaQuant, que son datos actualizados hasta 2019, van a ver que los dark pools ya ocupan un 35-40%. 40% de lo que tú ves en tu pantalla como operador de futuros no es, pero solamente ves el 60%. El 40% no lo ves. Y este 40% en muchos casos es más importante que lo que tú estás viendo. Es por eso que tienes que tener mucho, mucho cuidado. El comercio retail es andar en ciegas si es que no tiene las herramientas adecuadas. Uno podría creerse bueno, uno podría ser muy inteligente, podría tener muchos estudios, pero si no ves la realidad de un mercado, los datos reales, al final vas a perder. Bien, en largo plazo, mediano plazo, vas a perder. Una cosa que te podría recomendar, Roberto, es que, por ejemplo, nosotros como VitaQuad trabajamos con Bookmap. Bien, tenemos una alianza con Bookmap, con la empresa Bookmap X-Ray. Y ellos han sacado hace poco una herramienta que anula esta segmentación del mercado. O sea que puedes meter en un solo gráfico de liquidez muchísimas exchange. Puedes meter la CME, que es la que usualmente se usa para futuros, la Chicago Mercantile Exchange, puedes meter cualquier bolsa o cualquier mercado que tú quieras y unirlo todo en un solo gráfico. Bien, búscalo en Bookmap. Hay un plugin, vamos a decirlo, que ellos tienen para hacer esto. Esa es una forma para un trader retail de verdaderamente ver datos reales de mercado. Es una forma, ¿vale? Y con esto ya puedes ver la liquidez, pero no estarías viendo datos completos de profundidad. Ya sabes que la liquidez es una parte es una cara de la moneda de lo que ves realmente en un mercado. La otra parte es el volumen, cosas que son totalmente diferentes. Vas a ver la liquidez no segmentada, pero todavía tienes otra cosa que hacer. Tienes una tarea más. Tienes que agrupar los datos en el mercado perdón, en los datos de volumen. Cuando veas el volumen, tienes que agrupar los datos. Fidel, ¿qué es eso de agrupar los datos? Aquí hay otra cosa más todavía. Los datos que tú ves en volumen, es decir, las compras, ventas, a bid y ask que tú ves en tu time sales, seguramente lo ves en futuros, esas cositas que van bajando ahí, compras y ventas, a bid y ask, no son reales. Bien, lamento decepcionarte nuevamente, pero tampoco son reales. Tienes que agrupar esos datos en primer lugar. Agrupar esos datos, ¿por qué? Porque están disgregados. Es la palabra. Disgregación de datos de volumen del mercado. Esto entró en vigencia en 2014 en la mayoría de mercados de derivados. Así que lo que tienes que hacer es encontrar alguna forma, algún indicador, bueno, como quieran llamarlo, herramienta programada para agregar los datos de volumen en el mercado. ¿Qué hay? Claro que sí, no está caro. Yo les podría recomendar, a ver, ¿cuál es el nombre? Mm, No lo recuerdo ahora mismo, ¿vale? Voy a publicar en la página de Facebook para responder esta pregunta. Bien, esa es una herramienta para agregar los datos de volumen. Y ojo, Roberto, que seguramente te puedes confundir con lo que son las big orders y eso. No es lo mismo. Bien, un dato agregado no es lo mismo que una big order, que puedas agrupar los datos. No, no es lo mismo. La agrupación o la disgregación de datos que ha sido obligado desde 2014 para las bolsas de derivados, mercados de derivados, en la mayoría, bueno, en todo Estados Unidos, es una cosa diferente. Es un poquito difícil de explicar, pero la forma más fácil es, imagina que que eres un operador grande y que tienes que mandar a comprar 1000 contratos de DAX. Bien, 1000 contratos de DAX. Bien, quieres comprar 1000 contratos de DAX. ¿Qué vas a hacer? Mandas las operaciones al broker, el broker las manda a Chicago Mercantile Exchange y la CME, como está regulada, tiene que cumplir la norma de disgregar la operación.
estos 10.000 se van a disgregar en diferentes periodos de tiempo y no se van a disgregar usualmente en 1.000, sino que tienen que ponderar. Bien, por eso digo que es un poquito complicado, tanto por el tiempo de ejecución, tanto por la latencia que va a tener desde transmitir los datos desde la misma bolsa o mercado hasta tu pantalla. Todos esos pequeños detalles cuentan. Al momento de operar de forma discrecional, cuentan muchísimo. Así sean 10 milisegundos lo que se demoren ellos, por culpa de la disgregación de datos de volumen, ya está afectando a lo que nosotros vemos en la pantalla como operadores de futuros. Afecta muchísimo. Bien, simplemente eso. Voy a ponerte el nombre de alguna empresa que haga agregación de órdenes o de datos de volumen. Y esto es lo que les recomendaba sobre unir también los datos de los distintos exchanges de Bookmap. Bien, hasta el momento para los retail es la única opción, la única que he visto, y eso que es nuevísima. Esto de Bookmap salió hace una semana, así que tienen suerte. Y creo que solamente está permitido para criptos. Por ejemplo, puedes comprar Bitcoin en BitMEX, puedes comprar Bitcoin en cualquier exchange de esas. Bien, si tú unes todos los datos de todas estas exchanges, vas a tener una visualización más o menos completa del mercado. Bien, o por lo menos mejor y muy superior, con ventaja a cualquiera que esté operando el mismo Bitcoin viendo su pantalla. Mucha más ventaja. ¿Se comprende? Eso es la agregación de datos de liquidez. Otra cosa es la disgregación de volumen, ¿vale? Son cosas diferentes. Y bueno, eso es a lo que me refiero con tener ventaja en trading. Para alguien que no sabe o no quiere dedicarse al comercio bursátil, pues ¿para qué le explico esto? ¿Vale? No tendría que explicar esto, no le interesa. Y bueno, es la realidad. Bien, yo creo que recomendarles este tipo de cosas como fondos de inversión, fondos de cobertura, fondos mutuos o invertir en ETFs o ADRs es mucho mejor. Vale, Roberto, espero haber respondido tu pregunta y que ojalá puedas investigar más en esto y profundizar. Entonces no es posible, pero Ricardo, entonces no es posible ser rentable para un trader retail. Claro que sí, claro que se puede. Por eso les decía, tenemos ventajas, beneficios. En esto es lo que les decía de beneficios de ser un comerciante retail. Les hablé de la velocidad o la adaptación que tenemos, la rapidez de adaptación que tenemos a eventos. Bien, estos eventos, como por ejemplo la crisis del COVID, eventos rápidos que nosotros podemos analizar rápidamente, a una máquina programarlo es muy lento. Demora muchísimo programar. En VitaQuant, usualmente, para programar una estrategia nos demoramos un mes para testearla, para validarla y luego ponerla en vivo, o sea, que opere ya automáticamente. Hay un periodo más de prueba antes de meter mucho más capital. Con eso, en todo eso, nos demora 3 meses. Pero un operador discrecional puede encontrar estas ineficiencias de mercado rápidamente basadas en liquidez y volumen y operar. Y operar y operar bien, incluso en intradía, en value y en medio plazo. En esos tres, como mencioné antes, se puede operar. Viendo, ojo claro, voy a retornar a eso, viendo justamente estos parámetros que se tenían que analizar. Aquí vamos a ver volumen, liquidez, volatilidad, un poco más arriba coyuntura y un poco más arriba ya estados financieros. Bien, depende del periodo en el que quieras operar, pero en cualquier periodo de tiempo existen ineficiencias que se pueden explotar. Existe en cualquier periodo de tiempo. Pero en VitaQuant, por ejemplo, a mí particularmente me gusta muchísimo el comercio en periodos muy pequeños. ¿Por qué? Porque es divertido. Bien, solamente diré eso porque a mí me divierte muchísimo. Y bueno, hacer comercio algorítmico y análisis cuantitativo es muy bonito y muchas de estas estrategias que yo opero con dinero actualmente ya institucional, muchas de estas están basadas en trading discrecional, en estrategias discrecionales. Ojo, muchas están basadas en estrategias discrecionales. Podría decirte así por tantear
Un 60%. Es bastante, ¿verdad? Claro que sí. Un 30 podríamos decir que están basadas en modelado econométrico y modelos básicos, y un 10% estaría basado en estrategias de alta frecuencia, o sea, con ventaja en liquidez. Bien, la ventaja en liquidez es otro tema, pero solamente ocupamos un 10%. Bien, o sea que una estrategia completa, como la que tenemos en VitaQuant, está basada así. Bien, necesita varios estratos. Y el comercio discrecional es muy importante porque sirve en cualquier acción, sirve en cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de activo que quieras operar. Operas un índice, lo mismo el comercio discrecional, lo que sabes de volumen, liquidez, volatilidad, todo esto se aplica. ¿Quieres operar monedas? Lo mismo. En cualquier mercado, en CFDs, en futuros, en opciones, se aplica lo mismo. Es la gran ventaja y por eso que siempre recomiendo el comercio discrecional a cualquiera que quiera dedicarse profesionalmente, ojo, a, al comercio, ¿vale? No así para un inversor, como ya mencioné. Vale, siguiente. ¿Cuál sería tu sugerencia de los pasos que debería seguir una persona que desee ser trader o inversionista? ¿Cuáles serían sus opciones? Lo que les decía, primeramente, dedicarse a analizar mercados. Puedes tener un trabajo tranquilamente, el trading no ocupa todo el tiempo, puedes tenerlo, si eres alguien que no se dedica o no tienes mucho dinero para gestionar, pues simplemente trabajas tu vida y poco a poco vaya aprendiendo el comercio discrecional. Cuando ya lo domines, métete si quieres, acciones en periodos pequeños, medianos. Ahora, si quieres hacerlo, como decías, Roberto, con futuros, pues puedes hacerlo con CFDs también o meterte opciones. Vas a ver que en las opciones vas a encontrar datos diferentes que lo que tú ves en futuros. En opciones vas a encontrar límites, vas a encontrar niveles de precios importantísimos que puedes contrastar con tus datos de volumen que tienes en futuros. Y además podrías operarlos directamente en CFDs como nosotros hacemos para ahorrarte las comisiones, muchas comisiones, y para ahorrarte también uh, ¿cómo decirlo? A ver, comisiones más que nada, ¿bien? El swap también, y hay más ventajas como la cobertura, por ejemplo, en CFDs puedes tener compras y ventas a la vez y es una gran ventaja, cosa que en futuros no se puede tener, solamente puedes aguantar una posición o en compra o en venta, bien, pero en CFDs tienes ventajas de cobertura. La cobertura, aunque no lo creas, hay muchísimas estrategias, muchas estrategias para hacer cobertura con beneficios de CFDs, pero a la vez analizando futuros y opciones. Bien, tenemos que ser inteligentes, no solamente dedicarnos a una cosa. Hay ineficiencias por explotar en cualquier mercado. En cualquier mercado. Voy a colgar en la biblioteca de VitaQuant un libro, bueno, un paper, um, sí, un paper de estrategias, ¿vale? Un paper de estrategias, en español de hecho está, es del 2019 o 2020, si no me equivoco. Hay muchísimas estrategias, más de 100 estrategias que se pueden aplicar, tanto a discrecional, a cuantitativo, y esto se puede programar también, que sería algorítmico ya. Bien, eso. A mí, a ver, Ricardo, esta metodología se aplica para activos como acciones y opciones, mm, o solo para futuros. Es lo que te decía Ricardo, se puede aplicar lo que conozcas de liquidez, de volumen, de análisis de volatilidad, se puede aplicar a cualquier activo. Bien, ojo, la misma estrategia no se aplica de el SP 500 a la libra contra el dólar, no, porque uno es moneda y el otro es un índice o a un tipo de interés. Bien, no se puede aplicar la misma estrategia a otros activos porque sí, se tienen que adaptar, pero en esencia es lo mismo. Lo único que se tiene que hacer es hacer nuevamente un test y adaptar los parámetros. En comercio discrecional, eso es el gran beneficio. Simplemente es adaptar los parámetros según cómo sea el mercado. Eso es todo. Bien, se puede aplicar a cualquier cosa. Es por eso que yo
lo que conozco en comercio discrecional lo puedo aplicar a programar mis estrategias para hacer comercio algorítmico y apoyarlas con análisis cuantitativo en lo que yo quiera. Incluso en criptos, que son los más nuevos y los más raros, que yo no me meto, pero lo conozco. Se puede meter en cualquier cosa, en ADRs, en ETFs, en tipos de interés, en bonos, en lo que quieras, ¿vale? Simplemente conocer un poquito el mercado, si te quieres especializar en algo mucho mejor, y ya adaptas tus estrategias y listo. Algunos brokers te permiten tener box positions usando acciones. No sé muy bien lo que te refieres con box positions. ¿Me podrías explicar, Ricardo? Tal vez te refieres a ventas. Sí, es lo que te decía. En el mercado mercado a contado se puede hacer todo eso, claro que sí, pero um, hay más beneficios si te metes a otros mercados. En futuros lo podría hacer mucho mejor, porque los contratos son mucho más baratos. Incluso podrías encontrar, como lo que ahora existe, las minis, por ejemplo, la mini SP500 o la micro SP500. Ya conocen eso, ¿verdad? Hay tres tipos de contratos del SP500, uno más pequeño que el otro y más barato que el otro. Eso es un beneficio, cosa que no tienen en acciones. Y en CFDs podrías hacer lo mismo, partir la acción que cuesta muchísimo en el mercado a contado, o sea, en una bolsa de valores, y hacerlo más accesible para ti, de acuerdo a tu capital, de acuerdo a tus estrategias. Y si no quieres pagar, por ejemplo, swap, o si quieres mantenerlo por mucho tiempo, solo tienes que conocer el mercado. Bien, puedes ahorrarte también la comisión. A ver, vale, pues es lo que les decía, ¿vale? Si tienen más preguntas, podría responder cualquiera, ¿eh? Todavía nos queda pues unos cuantos minutos, 10, 15 minutos más. Uh, vale, pues ese es el comercio discrecional. Bien, ¿qué más estaba por mencionarles? Si tienen una pregunta, por favor háganla. Vale, entonces si no tienes más preguntas, pues perfecto. Les voy a colgar lo que les mencionaba de ese paper 1 de estrategias. Permítanme anotarlo. Paper de estrategias en español. De ahí pueden sacar muchísimas estrategias para discrecional y cuantitativo y encima programarlas. Así que también comercio algorítmico. Las tres tienen ahí. Y luego el nombre de una herramienta para agregación de órdenes de volumen también. Y les recomendaría buscar eso que les decía de Bookmap para um, para la agregación, perdón, de distintos exchanges en un solo gráfico. Eso es nuevísimo, ¿eh? Eso tiene una semana. Eso tiene una semana que salió. Así que búsquenlo. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que estén en la siguiente es de comercio algorítmico, trading algorítmico. Vamos a hablar sobre TradeStation, sobre NinjaScript, que es el lenguaje de programación de NinjaTrader, y el otro es de TradeStation, que es la principal de Interactive Brokers, y sabrán que Interactive Brokers pues es el broker más grande del mundo, así que yo creo que interesados deberían estar, si es que son inversores o si es que se dedican al comercio, porque a fin de cuentas el comercio algorítmico es el que domina hoy en día. Incluso Bitaquant es completamente algorítmico, así que va a estar muy interesante y yo les recomendaría muchísimo. Eso sería todo. Gracias a todos por asistir y estar aquí. Hasta luego.